Hola, mi nombre es Angélica Portillo Pérez y en esta clase de oratoria les voy a hablar sobre los riesgos laborales dentro de una empresa o de una institución. Los riesgos laborales también traen consecuencias jurídicas si no se llevan a cabo perfectamente protocolos o normas dentro de la misma. Para empezar, les voy a platicar por qué escogí este tema. Este tema lo escogí porque yo laboro en una empresa donde realizan trabajos de carpintería para hacer muebles de varias empresas de tipo comercial. Estas áreas, especialmente hablando del área de carpintería, porque ahí es donde ocupan maquinaria pesada y muchos instrumentos que pueden dañar la salud física de los empleados, yo puedo notar que estas áreas siempre están bien señalizadas, que tenemos personal que se encarga de capacitar a cada uno para hacer el uso correcto de todas las medidas de seguridad y de los insumos que les proporcionan para la propia seguridad del mismo. Por otro lado, es importante conocer qué es un riesgo laboral. Estos riesgos laborales los podemos entender como algo que ya existe dentro de cada área, así como en el entorno o lugar de trabajo que cada uno desempeñamos día a día. Todos somos susceptibles a tener algún tipo de accidente. Estos accidentes pueden ser mínimos, pueden ser algún tipo de siniestro que no requiera mayor atención si es que no es algo físico, a lo mejor simplemente es un accidente o alguna falla eléctrica. Estos riesgos podemos evitarlos si contamos con buenos procesos. ¿A qué me refiero con eso? Se pueden evitar riesgos dentro del área laboral a través de prevenciones. Estas prevenciones son mediante implementación de buenos procesos y de normas que puedan lograr una correcta capacitación del personal. Estos riesgos laborales pueden denominarse como graves o inminentes. Estas surgen cuando a lo mejor la posibilidad de que se materialice en un accidente de trabajo es alta. ¿A qué me refiero con esto? Es que hay áreas que manejan maquinaria que son de alto riesgo y también hay áreas que manejan sustancias que pueden ocasionarnos algún tipo de daño en nuestra salud a largo plazo o daños físicos que pueden ser de inmediato. Estas consecuencias pueden ser severas o realmente importantes. También conocemos algunos tipos de riesgos de trabajo y los podemos ver en el día a día. Hay riesgos de tipo eléctrico, alguna falla, algún cortocircuito, algún aparato mal conectado. Simplemente no es porque la persona no lo colocó bien, son accidentes que pasan por descargas eléctricas o cualquier otro tipo de circunstancia. Y también tenemos algunos accidentes que pueden ser incendios o algún tipo de explosión en áreas que manejan sustancias químicas que son de alto riesgo. Y tenemos el área como más común que podemos implementar o digamos catalogar dentro de las caídas, los golpes y los tropezones, que son como del tipo más común, que pueden ser ocasionados por cualquier tipo de sustancia que está en el piso o simplemente algún tropiezo en un escalón o simplemente por no seguir las medidas correctas y correr en áreas que no debes de hacerlo porque existen cosas que pueden hacerte resbalar. Entonces eso engloba muchas cosas porque tiene que haber una perfecta señalización y obviamente personal que siempre esté a cargo de la seguridad de cada uno de los trabajadores. Como les comentaba al principio, también tenemos consecuencias jurídicas. ¿A qué me refiero con eso? Cuando el accidente de trabajo en una empresa ocurre, es un hecho traumático, tanto para el personal como para el patrón. ¿Por qué? Porque dependiendo de la gravedad del accidente, la vida profesional del empleado que labora para esta empresa, puede ser afectada para siempre. Pues puede que las lesiones que él tiene o sufre en ese momento a raíz de algún accidente laboral pueden acompañarle para toda la vida. Por eso, tras ocurrir estos accidentes de trabajo, especialmente si son graves o no muy graves, el patrón o el empresario
debe activar todos esos protocolos que existen dentro de las empresas, esas medidas que nos ayudan a seguir o a identificar cuáles fueron las causas que ocasionaron ese problema. Estos protocolos obligatorios, ante este tipo de situaciones, por un lado, hay que llevar una investigación de cuál fue la causa de ese accidente, hablando de un accidente en general. Pueden ser causas de descuido del trabajador, o a lo mejor una maquinaria en mal estado, o simplemente un proceso mal elaborado para el área de trabajo. Y entonces eso genera un entorno laboral inseguro. Estos protocolos o procesos permiten mejorar el área y la productividad de los empleados y dentro del área de cada empresa. Garantizan la seguridad y la salud de cada uno de los trabajadores. Por otro lado, en desarrollo del principio general de la seguridad o higiene en el trabajo, que se menciona en el artículo 40 de la Constitución, se activa una serie de institutos jurídicos de la acción protectora del Estado social que el patrón o el empresario llevan a cabo entre el trabajador y el empresario. Estos se deben de conocer. ¿Por qué? Para que cada parte sepa sus obligaciones y sus derechos que estos procesos conllevan. Por eso, a modo introductorio, en este artículo o en este tema que estoy desarrollando, voy a hacer mención de un ejemplo de una consecuencia jurídica o algún tipo de proceso que se tiene que llevar cuando ocurre un accidente. Siempre que existe un accidente, que es de lo más común, lo primero que se hace es, la primera consecuencia jurídica que surge cuando existe un accidente de trabajo es lo que se le llama una incapacidad temporal. Esto está mencionado en el artículo 169 de la Ley General del Seguro Social. Esta se inicia normalmente al día siguiente de la fecha del accidente y obviamente depende mucho también del tratamiento que el médico de las áreas de salud que nos brindan el servicio nos pueda proporcionar. La responsabilidad del pago de la prestación que corresponde al trabajador va cubierta a través de las deducciones que le hacen. Entonces, esta digamos que podría ser una consecuencia. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un accidente, si es esperemos que no sea tan grave, ¿no? Pero siempre hay como esa posibilidad. Entonces se acude como a un área de médicos para que puedan evaluarlo y viene esa baja temporal. Esa baja temporal pues ya limita un poco la productividad de la empresa, pero está dentro de las normas de derechos y seguridad de cada uno de los empleados. Entonces, con esto puedo tomar como ejemplo eso, lo que son las incapacidades temporales a causa de algún riesgo laboral. Y para concluir, quiero mencionar que, como hemos visto o como he mencionado anteriormente, un accidente de trabajo puede darse en diferentes tipos de consecuencias jurídicas de naturaleza prestacional o sancionadora. A veces también surgen algún tipo de indemnizaciones. Incluso pueden también caer en algún tipo de consecuencia penal derivados de los problemas o accidentes que ocurren dentro del área laboral. Por lo que conocer nuestros derechos, conocer los protocolos y obviamente el conjunto entre el patrón y el trabajador, ese conjunto de normas de reglas que existen dentro de la institución, eso es algo muy importante para que podamos planificar una acción pues productiva dentro de la empresa y evitar estos riesgos laborales. Espero que este tema les haya sido de interés y que, espero que haya sido clara y que todo este tema haya sido muy interesante para ustedes. Gracias por su atención. Que pasen bonita noche.